Muy bien, chicos, vamos a entrar a lo que son razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Ojo aquí, estas razones trigonométricas funcionan únicamente para triángulos rectángulos, lo que hemos estado trabajando desde videos anteriores. Bien, recordemos un triángulo rectángulo se ve así. Y como estamos hablando ahora también de ángulos, voy a tener mis tres ángulos internos. Pero por ser triángulo rectángulo, uno de ellos a fuerza vale 90 grados, a fuerza. Ese sabemos que siempre va a valer 90. Estos van a variar, sea la cantidad que sea. La suma debe ser 180 grados. Bien, yo tengo el ángulo A y el ángulo B. Ahora, esta de aquí siempre es la hipotenusa. Ahorita lo vamos a anotar como H, ¿sí? Hipotenusa. H es hipotenusa. Aquí en razones trigonométricas ya entra la parte de quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Cateto opuesto es el que está frente al ángulo y el cateto adyacente está junto al ángulo, al ladito de él. Bien, opuesto y adyacente cambia conforme tú te estés acomodando desde donde lo ves. Por ejemplo, si yo veo los datos o yo veo el triángulo a partir del ángulo A, ¿quién sería mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto sería este de aquí porque está frente a él. Este sería cateto opuesto. Y mi cateto adyacente sería el lado que está pegado a él, junto a él. Obviamente no puede ser este porque ese ya es la hipotenusa. Por lo tanto, este es cateto adyacente. Esto es viendo desde el ángulo A, cateto opuesto, cateto adyacente. Pero si yo veo los datos desde este ángulo B, cambian las cosas, porque este cateto frente a él sería el cateto opuesto y junto a él sería el cateto adyacente. Entonces cambia dependiendo de dónde tú estés observando los datos, dependiendo de qué ángulo estés tú. Bien, ahora, estas razones trigonométricas funcionan con estos tres datos, hipotenusa, opuesto y adyacente. Son seis razones trigonométricas, que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Están en función de un ángulo, el ángulo A, el ángulo B o la letra que le den. Bien, nosotros vamos a ver ahorita con el ángulo A, para que te las aprendas más fácil. Bien, yo les recomiendo que siempre estas van de la mano. Seno y coseno, apréndetelas bien, porque también en cálculo, en las derivadas, vamos a verlo así. Bien, seno y coseno, esas van de mano, ¿sí? Sena, cosa, seno, coseno. Y ahora, para aprendernos las que siguen, yo les digo que es como si criticaran a una niña, ¿sí? Y le dicen que es Tana, Cota, Seca y Cusca. Bien, entonces a partir de tangente vamos a criticar a la niña. Sería Tana, Cota, Seca y Cusca. Tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, entonces así no los vamos a estar aprendiendo, o así lo vamos a ver nosotros. Bien, ahora, cada una de estas funciones trigonométricas te pide una división, porque recordemos que es la relación, o sea, la división entre los lados de un triángulo, o sea, hipotenusa con los catetos. Seno de A, seno de A me pide cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de A me pide cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de A me pide cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de A me pide cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y secante de A me pide hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, cosecante me pide hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto es lo que me pide cada función trigonométrica. Pero todo va a cambiar dependiendo del ángulo donde se ven las cosas. Bien, ahora, ¿cómo nos los vamos a aprender un poquito más fácil? Bien, lo vamos a ver de esta forma.
vamos a aplicar esto. Nos acordamos de co, K. Y volvemos a repetir. Co, K. Y aquí vamos con hierba, hierba. Así lo vamos a decir. Ahora, ¿qué es lo que va en la parte de abajo? Repito lo mismo, pero ahora volteado. O sea, co, K, co, K, hierba, hierba. Ahí está. Estas son las razones trigonométricas. Bien. Una vez que nos aprendamos esto, vamos a determinar las relaciones trigonométricas de este triángulo rectángulo, tanto para el ángulo A como para el ángulo B. Mi triángulo rectángulo tiene como hipotenusa 13. Recordemos que la hipotenusa nunca cambia. Y estos son mis catetos. Uno va a ser opuesto para un ángulo y otro va a ser el adyacente para cierto ángulo. Todo dependiendo de dónde estés mirando los datos. Entonces vamos a escribir las 6 razones trigonométricas para este triángulo. Para su ángulo A. Entonces sería seno de A. Después coseno de A. Y aquí es donde criticamos a la niña. Sería tan A. Cota, seca y cusca. O sea, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora, cada uno de estos me pide cierta cosa. Cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, hipotenusa, etcétera, etcétera. Todo lo estamos viendo desde el ángulo A. El ángulo es este. Bien. ¿Y quién sería mi cateto opuesto para el ángulo A? Mi cateto opuesto sería 5, cateto opuesto. Y mi cateto adyacente sería 12. Y la hipotenusa siempre es la misma. Recordemos que esto es co-K, cateto opuesto. 5, cateto adyacente. 12. Y repetimos, co-K. Y por último, hierba, hierba, o sea, HH. 13, 13. Y ahora de abajo hacia arriba hacemos lo mismo. Coca, o sea, 5, 12. Coca, repetimos, coca. Y por último, hierba, hierba. Listo. Pero esto es para el ángulo A. Ya tenemos sus razones trigonométricas. Para el ángulo B sería algo parecido. Bien, sería seno de B, coseno de B, tangente de B, cotangente de B, secante de B y cosecante de B. Ahora vamos a escribir lo que corresponda para cada función trigonométrica. Bien, tenemos esto. Ahora, viendo los datos desde el ángulo B, este ya no es cateto adyacente. Para el ángulo B sería cateto opuesto. Para el ángulo B, esto sería cateto adyacente, mientras hipotenusa se mantiene igual. Bien, vamos con co-K. Co-K, 5. Y repetimos co-K, hierba, hierba. Y de abajo hacia arriba hacemos lo mismo. Sería co-K, co-K, hierba, hierba. Listo. Ya tenemos las 6 razones trigonométricas para este triángulo. Listo. Bien, ahora un truco. Aquí aplicamos el truco de la triple X para resolver las razones trigonométricas del otro ángulo a partir del primer ángulo que ya conocemos. Bien, por ejemplo, seno de A es lo mismo que el coseno de B. Fíjate, 5 entre 13, 5 entre 13. Coseno de A es lo mismo que seno de B. 2 entre 13, 2 entre 13. Y pasa lo mismo con estos tres. Vamos a hacer el truco de la triple X. Llevo una X, ahora segunda X, y fíjense, 12 treceavos, 12 treceavos.
Ah, me equivoqué. Bien, sería este, perdón. Este por este. Es este y este. Este y este. Este y este. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y es lo mismo. Este con este y este con este. Bien, entonces así lo podemos hacer un poquito más fácil con el truco de la triple X. Bien.